Un conde viudo y solitario rescata bajo la lluvia a Lucía, una vendedora de flores sin hogar, y le ofrece 1000 pesos por gestar a su heredero. Sin amor, sin matrimonio, solo un contrato frío. Ella acepta desesperada, pero cuando el médico le revela que lleva gemelos en su vientre, todo cambia. El conde nunca esperó 2 hijos, y Lucía tampoco esperó sentirse atrapada como yegua de cría en una hacienda donde su dignidad es pisoteada. Cuando intenta escapar, rompe todo en su habitación gritando su verdad, pero lo que sucede después entre ambos sacude los cimientos de ese acuerdo sin alma. Un golpe seco interrumpió esa rutina. Al abrir un cajón en busca de un papel importante, sus ojos se encontraron con un retrato polvoriento. Era Isabela, su esposa fallecida, sonriendo junto a un pequeño bulto que representaba a su hijo no nacido. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, cerró el cajón bruscamente y se puso en pie. «No más recuerdos», exclamó para sí mismo mientras caminaba por la habitación desordenada. Sus pasos pesados lo llevaron hacia una mesa cercana donde reposaba el teléfono antiguo. Con manos firmes y decididas, levantó el auricular y marcó rápidamente el número de su abogado. Don Teófilo siempre estaba disponible para atender sus necesidades legales. Eso lo sabía muy bien. «Don Teófilo», dijo Sebastián, apenas escuchó la voz familiar al otro lado. «Necesito redactar un contrato nuevo». El abogado hizo una pausa antes de responder. «¿De qué tipo de contrato hablamos?» «Sin matrimonio y sin amor», respondió Sebastián con frialdad. «Solo deseo un heredero». La tensión en la línea era palpable. Don Teófilo era consciente del peso detrás de esas palabras. «Entiendo. ¿Y quién será la madre?» Sebastián sintió una oleada de determinación recorrerlo. Él había decidido avanzar sin ataduras emocionales que lo arrastraran a un abismo de melancolía. «Cualquier mujer dispuesta», declaró sin titubear, «debe aceptar los términos sin objeciones». Su voz era firme como acero templado. Ya no había lugar para sentimientos ni lamentos en su vida. Esa decisión sellaría su futuro y liberaría cualquier sombra del pasado que aún pudiera atormentarlo. Don Teófilo respondió con cautela. «Voy a necesitar tiempo para redactar algo adecuado». El silencio después de sus palabras fue incómodo. Sebastián podía escuchar cómo sus propios latidos parecían resonar más fuerte que las campanas del pueblo cercano. «No tengo tiempo que perder», interrumpió él impetuosamente. «Lo quiero pronto. Mis días aquí están contados y no puedo permitir que mis raíces mueran conmigo». Con esa frase cargada, colgó abruptamente y se volvió hacia la ventana, observando los campos verdes que rodeaban la hacienda como si fuesen praderas infinitas donde caballos galopaban libres al viento. Esa libertad era exactamente lo que buscaba, algo que nunca había tenido por completo. Un sonido proveniente del patio llamó su atención. Lo curioso lo llevó a asomarse y allí vio a unos sirvientes organizando unas cajas antiguas llenas de objetos pertenecientes a la familia Montero. Uno de ellos encontró una pequeña caja decorativa llena de cartas viejas entre los objetos olvidados por años. Al abrirla, pudo distinguir algunas palabras escritas por Isabela hacía mucho tiempo atrás. «Siempre seremos uno». Una punzada atravesó su pecho, aunque rápidamente se deshizo del sentimiento como si le ardiera entre los dedos. Ni siquiera tuvo tiempo para recordar aquel amor perdido. Debía enfocarse en encontrar una nueva dirección en medio del vacío dejado por ella. Decidido a dejar atrás cualquier resquicio sentimental, bajó las escaleras hacia el jardín central, donde varios trabajadores charlaban animadamente mientras tomaban descanso bajo la sombra generosa de los grandes árboles frutales. Detrás del grupo vio a Clara, una joven atractiva con ojos vivaces que capturaron momentáneamente su atención. Ella siempre había sido diferente, independiente y segura, sin importar las expectativas sociales puestas sobre ella debido a su condición económica inferior comparada con la familia Montero. Al acercarse, ella levantó la vista sonriendo despreocupada al ver quién era. «Don Sebastián, ¿necesita algo?» Él sintió un impulso casi irracional al contestarle, pero mantuvo la compostura. «Clara, ¿te gustaría hablar sobre una oportunidad?» La sorpresa iluminó brevemente su rostro antes de ceder ante una mirada inquisitiva. «¿Qué tipo de oportunidad?»
Sin vacilar ni un momento más, decidió lanzarse al abismo desconocido. Busco a alguien dispuesto a convertirse en madre, sin compromisos adicionales ni promesas vacías, explicó cortante, como si fuera parte trivialidad frente a ella. El ambiente helado alrededor pareció romperse cuando ella comprendió plenamente sus intenciones. Sorpresa se convirtió en desafío. ¿Crees realmente que es tan fácil? Sebastián cruzó los brazos ante esa pregunta incisiva. La vida nunca ha sido fácil, Clara, resaltando cada palabra como advertencia clara sobre lo inevitable. Y tú sabes bien cuánto hemos esperado por algo diferente aquí. Quizás esto pueda serlo para ambos, o solo otra oportunidad perdida. Mientras pronunció esas últimas palabras, sintió crecer dentro suyo una chispa inesperada, emoción mezclada con ambición feroz ante esa oferta insólita. Ahora todo dependía también de la reacción firme e intrépida frente a tal proposición inusual. Clara no dudó ante él, sino que permaneció en silencio, observándolo ahora con una mezcla de curiosidad y duda en sus labios entreabiertos, mientras los pájaros piaban suavemente de fondo, en marcado contraste con el peso de la conversación y la inminente decisión que estaba a punto de surgir. El tamborileo constante de la lluvia resonaba sobre los adoquines de la plaza de Santo Domingo. Las nubes plomizas cubrían el cielo, dejando caer un torrente que convertía el suelo en una masa lodosa. Lucía Zamora se encontraba en el centro de ese caos, con su rebozo empapado y las flores marchitas en sus manos. El aroma a tierra mojada se mezclaba con la fragancia desagradable de las flores en estado de descomposición. Los vendedores corrían a refugiarse bajo toldos improvisados, pero ella se mantenía firme, apenas resguardada por un pequeño trozo de cartón que no hacía mucho para protegerla del aguacero. La gente pasaba sin siquiera mirarla. Algunos llevaban paraguas, otros simplemente apuraban el paso, ignorando su presencia y las flores marchitas que ofrecía. ¡Flores!, gritó Lucía con voz entrecortada, pero el eco fue tragado por el ruido del agua cayendo. Su corazón latía con desesperación al ver cómo sus esfuerzos eran en vano. En una esquina lejana, una calesa negra se detuvo abruptamente, interrumpiendo el desfile caótico de transeúntes. Don Sebastián Montero observaba desde dentro del carruaje, mientras su cochero, un hombre robusto con sombrero ancho, murmuraba algo al oído del patrón. «Deberíamos irnos, don Sebastián», dijo el cochero, mirando hacia la tormenta que parecía intensificarse. Sin embargo, él no lo escuchó. Sus ojos se fijaron en la figura frágil y solitaria bajo la lluvia. Lucía continuaba sosteniendo su humilde mercancía como si fuera su única esperanza. Un impulso irresistible lo llevó a bajar de la calesa y atravesar el barro que empezaba a cubrir sus botas. «¿Te gustaría vender tus flores?», preguntó Sebastián cuando llegó hasta donde ella estaba. Lucía levantó la vista sorprendida por su presencia imponente y los caballos al fondo relinchando nerviosos ante el mal tiempo. Con determinación respondió: «No soy limosnera. Compre las flores o váyase». La convicción en su voz desarmó momentáneamente a Sebastián. Nunca había encontrado tal audacia en alguien que supiera defender lo poco que tenía. A pesar del desprecio implícito de esa respuesta, una chispa de respeto brotó dentro de él. «Está bien», dijo lentamente. «Entonces me llevaré todas tus flores». Ella parpadeó incrédula mientras él sacaba monedas del bolsillo interior de su abrigo y comenzaba a contar varias. «Esto es suficiente por todo lo que tienes aquí». A medida que contaba las monedas brillantes contra la luz opaca del día grisáceo, Lucía sentía una mezcla incómoda entre gratitud y desconfianza. Nunca había hecho trato con hombres como él. Todo lo que sabía era del orgullo que venía con ser parte del pueblo. «No necesito caridad», intentó protestar mientras extendía una mano hacia las flores marchitas como si fueran un tesoro invaluable para ella. Sebastián sonrió levemente ante su resistencia. «No es caridad, si tú decides venderlas». La lluvia continuaba arremetiendo sin piedad y un trueno cercano hizo vibrar sus cuerpos. Lucía miró rápidamente hacia arriba antes de volverse a Sebastián, quien seguía allí firme como un roble ante la tempestad. «Entonces sí, ¿qué haré con todo esto?». El desafío se tornó en duda mientras sus ojos revisaban las flores arruinadas por el diluvio incesante. «Sube a mi calesa», instruyó él señalando con un gesto amable pero firme.
No quiero dejarte aquí así como estás. No más tiempo perdido bajo esta tormenta insensata. Ella vaciló unos instantes. Esa oferta parecía demasiado buena para ser cierta y desconocida, además por ella, hasta entonces, pero decidió seguir adelante, llevada também pela necessidade da ocasião e pela força do destino implacável que os unia ali naquela praça, cheia de desespero e solidão. Finalmente subiu cautelosamente ao carruagem, temerosa e hesitante, frente à nova situação, em direção ao desconhecido, encontrando-se ao lado dele, no espaço reduzido daquela cabina, coberta sob um céu carregado, onde seu universo parecia ter mudado inesperadamente nas últimas horas. Una vez dentro del abrigo proporcionado por la calesa, sintió como si hubiera cruzado un umbral desconocido, adentrándose en un mundo onde o calor humano contrastava com o frio da chuva lá fora. Mesmo assim, as palavras escapavam enquanto ela tentava entender tudo. ¿Y qué hará usted con estas flores? Sebastián giró ligeramente hacia ella. Esas preguntas inusuales desafiaban los límites entre ellos dos. Pienso regalarlas, respondió cortésmente, sin ocultar un leve sorriso, sugerindo que havia algo mais em sua mente do que uma simples transação comercial envolvendo as pobres flores murchas. Lucia frunciou el ceño, esperando uma explicação mais concreta, ao qual ele logo complementou. Quero dar-lhes uma segunda oportunidade, igual que tu hoje. Depois daremos sentido à nossa situação sem esperar milagres ou sorteios. Suena rítmico e impactante, encerrando o clima tenso da conversa, quando novamente trovões ecoaram pelo céu e a chuva caía incessantemente na pequena cabina do veículo, onde agora ambos pareciam juntos enfrentar aquele furacão emocional prestes a vir. Ambos sabiam, então, suas vidas estavam prestes a mudar irremediavelmente após esse encontro inesperado sob aquela tempestade violenta na Praça dos Desesperados en Guadalajara. Bloco 3. El sonido de las risas y el tintinear de los platos llenaban la fonda de Doña Ángeles, un lugar sencillo pero acogedor que prometía calor en medio del crudo invierno. El aroma del pozole hervido se mezclaba con el olor a tortillas recién hechas, creando un ambiente familiar que invitaba a sentarse y disfrutar. En una mesa en la esquina, Sebastián Montero y Lucía Zamora estaban rodeados por el bullicio, pero había una barrera invisible entre ellos, palpable en el aire cargado de tensión. Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme como el acero. «Lucía», comenzó, «necesito que gestes a mi hijo». Ella parpadeó, incrédula. Sus ojos se abrieron más mientras las palabras resonaban en su mente como un eco desesperado. «¿Qué?», preguntó finalmente, incapaz de ocultar su risa nerviosa. La incredulidad la envolvía. «¿Está usted mal de la cabeza, patrón?». Sin perder la compostura, él continuó con frialdad. «Te pagaré 1,000 pesos al nacer. Tendrás techo, comida y atención médica. Después, cada quien por su lado». La risa nerviosa se desvaneció rápidamente y un silencio pesado se instaló entre ellos. Lucía apretó los labios mientras sus pensamientos giraban frenéticamente alrededor de esa proposición absurda. A su alrededor, los murmullos y risas de los comensales parecían desvanecerse mientras ella lo miraba fijamente. «¿Así que eso es todo?», replicó ella con amargura. «¿Un trato comercial para usarme como si fuera una simple incubadora?». Sebastián mantuvo la mirada dura y clara. «Mírate», dijo sin piedad, «no tienes nada. Yo te ofrezco supervivencia en un mundo hostil donde no hay espacio para sueños ni ilusiones». Ella sintió el ardor en su pecho. Cada palabra que él pronunciaba era un golpe calculado que hacía eco en sus inseguridades más profundas. Sin embargo, Lucía no se dejaría intimidar tan fácilmente. «¿Y qué pasará cuando me haga cargo? ¿Solo me dejarás a mi suerte después de parir? No soy una herramienta para tus propósitos egoístas». Sebastián arqueó una ceja ante la resistencia inesperada. No esperaba menos de ella, pero también sabía que iba a ser necesario sacar lo mejor de ambos para lograr algo significativo en ese entuerto. «Esto no es amor, es negocio puro», aseguró él con voz firme, «y tú misma sabes que es una oportunidad difícil de encontrar». Lucía sintió su corazón latir con fuerza mientras el flujo de conversaciones a su alrededor aumentaba. Las voces parecían volverse murmurantes e irrelevantes comparadas con lo que estaba experimentando en ese instante crucial.
Se levantó abruptamente de la mesa, dispuesta a marcharse antes de que sus convicciones flaquearan más todavía ante tal propuesta insensata. Una mujer libre jamás podría someterse a tales condiciones degradantes. Sin embargo, Sebastián le lanzó una verdad brutal antes de que pudiera alejarse. Mañana seguirás teniendo hambre, y yo seguiré buscando algo más grande que esto. Pero tú no tendrás otra oportunidad así. Las palabras resonaron intensamente dentro de ella, como campanas sonando en medio del caos. Lucía se detuvo en seco al escuchar esa declaración hiriente cargada de realidad cruel e ineludible sobre su situación actual. Esa última frase creó un remolino dentro suyo. Luchaba contra la lógica y sus deseos profundamente arraigados por libertad e independencia frente a una proposta rasteira e pragmática oferecida por un homem cujo poder parecía inquestionável ali na fonda repleta do cotidiano común. La mirada penetrante del hombre seguía fija sobre ella como si fuera capaz de leer todo aquello oculto detrás del orgullo exterior construido con tanto esfuerzo durante años pasados, sumidos en desafios constantes pela sobrevivência diária na sociedade desigual onde viviam, e allí estaban ambos, dos mundos colidindo, uno lleno de ambiciones vacías empujadas pela dor da solidão insistente, e outro imerso em esperanças frustradas, buscando uma nova chance. Finalmente, Lucía respiró hondo antes de volver a mirarlo directamente. Si me ofreces esa vida, ¿qué te aseguro yo a ti? Sebastián sostuvo su mirada desafiante durante unos segundos. Dentro suyo sabía muy bien lo incierto que resultaría ese acuerdo entre ellos dos, mas também percebeu naquele momento mágico ao mesmo tempo emblemático o quanto esse tipo peculiaridade poderia resultar em um divisor real na história dele e da mulher ali diante dele, tentando mudar seus próprios destinos entrelaçados sob uma aura sombria. Com cada segundo transcorrido em silêncio pesado entre eles, as portas da fonda, começou a abrir-se lentamente, com mais gente chegando novamente, criando um misto vibrante do passado, ressoando enquanto estavam próximos, 200 anos depois dessa oportunidade irrepetível diante deles dois agora sem mais alternativas visíveis. A decisão flotava en el aire espeso, como vapor caliente, rodeando os dois personagens, prontos para dar início a uma nova fase cheia. Não apenas oportunidades, mas consequências dramaticamente transformadoras além do espaço limitado daquela fonda modesta, ainda pulsante repleta das vozes indiferentes aos sentimentos humanos cruciais. El sonido de la pluma rasguñando el papel cortaba el aire en el despacho de don Sebastián Montero. Era un momento solemne, casi ritual. El reloj de péndulo marcaba un compás implacable, cada tic resonando como un latido que presagiaba una inminente decisión. Lucía Zamora, con los pies cubiertos de polvo y el corazón agitado, cruzó la puerta principal de la Hacienda de la Providencia, sintiendo que su vida estaba por cambiar para siempre. Doña Remedios apareció como una sombra austera, su rostro impasible reflejando años de experiencia y dureza. Sin decir palabra alguna, la llevó hacia el despacho donde don Sebastián esperaba. La atmósfera se sentía densa y cargada de expectativas no expresadas. Al entrar, Lucía notó la presencia del abogado don Teófilo, quien hojeaba documentos con cara de pocos amigos. «El patrón la espera», anunció doña Remedios antes de salir, cerrando la puerta tras ella con un suave clic. Lucía respiró profundo mientras se acercaba a la mesa donde Sebastián estaba sentado. Él levantó ligeramente la vista, pero enseguida desvió su atención hacia los papeles frente a él. Esa falta de conexión hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Aquí están los documentos», dijo don Teófilo con voz grave. «Es un contrato simple». Lucía observó el papel frente a ella. Tenía 3 páginas llenas de palabras que parecían bailar ante sus ojos. No sabía leer bien. Las letras se confundían en su mente mientras la ansiedad comenzaba a brotar en su pecho. «Te estoy ofreciendo una salida», continuó Sebastián sin mirarla. «Una oportunidad que no podrás obtener en ningún otro lugar». El sonido del reloj seguía marcando el tiempo, pero Lucía sentía que cada segundo se convertía en una eternidad. Con manos temblorosas, tomó asiento frente a ellos dos y trató de concentrarse en lo que decía don Teófilo,
mientras leía en voz alta: renunciará a todo derecho maternal. Las palabras pesadas caían sobre ella como una losa. Cada sílaba resonaba más fuerte que el eco del reloj detrás de él. No exigirá apellido para la criatura. Un nudo se formó en su garganta al escuchar lo siguiente: recibirá 1000 pesos tras el parto. La última frase era como un golpe directo al corazón. Podía sentir cómo sus sueños estaban siendo aplastados bajo el peso del contrato frío y calculador. La presión aumentaba. Debía tomar una decisión pronto o sería demasiado tarde. Sin poder soportar más la tensión del momento, Lucía dio un paso adelante y preguntó: ¿y si me arrepiento? ¿Qué pasará entonces? Sebastián alzó finalmente la vista hacia ella. Sus ojos mostraban una mezcla de determinación y desapego. No hay vuelta atrás, respondió con firmeza. Una vez firmado este contrato, tú ya no serás parte del mundo emocional que conoces. Será solo negocios entre nosotros. Lucía sintió una oleada de rabia desbordar su interior ante esa respuesta fría e impersonal. Pero también había realismo allí. Estaba desesperada y sabía lo necesario que era ese dinero para salir adelante. Don Teófilo interrumpió sus pensamientos. Si decides firmar ahora, doña Remedios te guiará hacia tu habitación después. Es lo único por lo cual puedo ayudarte. Sus palabras eran directas y sensatas, como si fueran parte del protocolo habitual al que Lucía parecía estar ajena hasta aquel instante crucial. Ella miró a Sebastián fijamente, buscando algún atisbo de humanidad detrás de esa fachada dura y calculadora. Pero todo lo que encontró fue silencio absoluto. No había compasión ni piedad en aquella mirada fría. Con manos temblorosas, llegó hasta la pluma sobre la mesa y sintió cómo se le resbalaba entre los dedos mientras deliberaba internamente sobre su futuro incierto e inminente, marcado por aquella firma dramática, prestes a selar seu destino, ali naquele quarto, carregado do peso das decisões. Finalmente decidiu hacer lo inevitable. Tomou aire profundamente antes de trazar su nombre en aquele documento helado ante seus olhos, através da letra garatujada, assinalando não apenas um ato formal, mas também passo dramático na direção oposta ao sonho que sempre fora seu. Al firmar, escuchó el sutil sonido del papel rasgarse cuando dividieron las hojas, por fin liberando a do peso da indecisión en cuanto deixaba as promesas vacías nas páginas mal escritas daquela proposta fría e sem alma. Cuando alzó nuevamente los ojos, fue para ver cómo Sebastián permanecía distante, mientras don Teófilo guardaba os papéis como uma expressão neutra, apenas confirmando o acordo firmado sem mais conversas ou palabras envolventes. Doña Remedios entró justo entonces como quien trae consigo ventos novos e estrondosos, apresentándose inmediatamente. Estaré aquí para mostrarle sua nova casa. A partir deste momento, você está sob minha responsabilidade. Aquela revelação era como um brado final, decretando não só a decisão feita, mas também um novo capítulo inesperado na vida deles dois, agora independentes, entrelaçados em destinos distintos, mas irremediavelmente conectados por um fio invisível detonado naquela sala fria e silenciosa, onde cada segundo parecia ganhar vida própria. Com Neso ceiaram numa nova fase em suas vidas, marcada por aquele instante decisivo, onde o amor foi subjugado às necessidades pragmáticas e duradouras da sobrevivência humana sob um céu indiferente aos sentimentos profundos queimando dentro delas. Ambos estavam dispostos a sacrificar partes da alma em nome das esperanças renascidas pela dor do passado, enfrentadas naquele presente crítico. Lucía despertou em um lecho de sábanas de lino, la suave textura contrastando con la rigidez de su situación. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas de vidrio emplomado, creando patrones de colores vibrantes que danzaban sobre el suelo. A lo lejos, el canto de los gallos marcaba el inicio de un nuevo día en la hacienda de la Providencia. Un sirviente entró sin hacer ruido, llevando consigo una bandeja con desayuno, tortillas recién hechas, frijoles y un vaso de jugo fresco. Mientras ella intentaba acomodarse en la cama, notó que sus músculos estaban adoloridos. Se levantó con dificultad y se sentó al borde del colchón. Nunca había sido fanática de las rutinas impuestas, pero ahora debía adaptarse a este mundo donde cada movimiento parecía estar guiado por reglas tácitas.
Cuando el sirviente colocó los cubiertos finos sobre la mesa, Lucía observó los utensilios relucientes con desconfianza. «Señorita Zamora», dijo el sirviente con tono respetuoso, «si no le importa, puedo mostrarle cómo usarlos correctamente». Un leve sonrojo cubrió sus mejillas al darse cuenta de su propia torpeza. Con un gesto rápido, aceptó su ayuda y él le explicó pacientemente cómo manejar cada pieza mientras ella trataba de recordar cómo eran las comidas familiares en México. Después del desayuno, decidió darse un baño. El agua caliente caía como un alivio sobre su piel cansada. Más tarde esa mañana, Lucía se dirigió hacia el consultorio del doctor Varela. El camino hacia allí era una mezcla entre familiar y extraño. Los árboles a cada lado parecían susurrarle historias olvidadas mientras ella avanzaba en silencio. La consulta se llevaría a cabo en una pequeña clínica decorada con fotografías antiguas y flores frescas en cada rincón. Al entrar, doña Jovita ya estaba esperando junto al médico. Su sonrisa cálida ofrecía cierta tranquilidad ante lo desconocido que le esperaba. «Bienvenida», dijo doña Jovita. «Vamos a cuidar de ti y tu bebé». Lucía asintió tímidamente mientras subía al camilla. El doctor comenzó la revisión con profesionalismo. Sus manos eran firmes pero gentiles. «Todo está bien por ahora», confirmó el doctor después de unos minutos. «Eres muy joven para ser madre otra vez. Es importante que te cuides mucho más esta vez». Al escuchar eso, Lucía sintió como si una carga invisible hubiera caído sobre sus hombros. No solo era madre ahora, era responsable por otro ser humano que aún no conocía bien. Luego del examen, salió del consultorio sintiéndose abrumada por todo lo que había aprendido ese día. Cuando regresó a la hacienda justo antes del mediodía, Sebastián Montero estaba sentado en un banco del jardín, leyendo un libro bajo la sombra de un gran árbol. Su presencia siempre generaba emociones encontradas en Lucía. Parte de ella anhelaba conversarle más profundamente, pero otra parte temía esa conexión. «¿Cómo te fue?», preguntó Sebastián sin levantar la vista del libro. «Bien», respondió ella apenas frotándose nerviosamente las manos. «Doctor Varela dice que debo cuidarme». Él cerró el libro y finalmente le dedicó toda su atención. «Eso es fundamental», dijo él con sinceridad. «No querrás arriesgarte ni a ti ni al bebé que llevas dentro». El tono comprensivo rompió parte del hielo entre ellos y Lucía sintió una chispa inesperada surgiendo entre sus palabras. Sin embargo, antes de que pudiera procesar ese momento amable entre ambos, apareció don Octavio Montero en escena como una tormenta inesperada. Su mirada desdeñosa recorrió a Lucía antes de aterrizar en Sebastián. «¿Esta es la nueva sirvienta?», preguntó don Octavio con desdén evidente. Sebastián frunció el ceño ante tal comentario ofensivo e insistente. «Es mi invitada y está aquí porque quiero ayudarla. No te incumbe lo que haga o deje de hacer aquí». La tensión se convirtió en palpable desde ese instante. Lucía sintió cómo sus venas ardían al escuchar tales palabras despectivas sobre su valor como persona frente a alguien tan cercano a Sebastián. Sin embargo, tomó aire hondo e interrumpió. «No soy una sirvienta ni deseo serlo», afirmó con voz firme aunque temblorosa. «Vine aquí buscando apoyo para mis hijos, no para ser menospreciada por alguien más fuerte o más rico». Don Octavio arqueó una ceja ante su respuesta decidida, pero dejó escapar una risa burlona. «Veremos cuánto tiempo puedes mantener ese orgullo aquí». Sin esperar respuesta alguna y tras lanzar aquella provocación hiriente al aire, como si fuera confeti desechable tras una fiesta triste, salió caminando hacia adentro mientras conversaban trivialidades sobre él mismo, entre risas fingidas con otros miembros presentes en casa. Lucía sintió como toda su valentía comenzaba a desvanecerse ante aquel desprecio abierto e inconcebible respecto a quién era y qué buscaba construir allí mismo junto a los gemelos recién nacidos. Sin embargo, terminó mirando hacia Sebastián, buscando apoyo silencioso en su postura defensiva anterior hacia ella misma. Eso podría transformarse algún día. La incomodidad flotante marcaba todos sus encuentros posteriores y aumentaban las tensiones innatas tanto dentro como fuera del espacio familiar, donde luchaban constantemente por establecer relaciones saludables basadas realmente en respeto genuino mutuo o solo una fachada construida para evitar conflictos innecesarios. El día que Lucía llegó a la clínica,
El aire estaba impregnado con un aroma fresco y limpio, contrastando con las memorias confusas que la atormentaban. La pequeña sala de espera era un refugio de calma, decorada con sillas de madera tallada y un cuadro del paisaje de Guadalajara que parecía respirar vida. El murmullo sutil de los otros pacientes creaba una atmósfera acogedora, pero el nudo en su estómago traicionaba su verdadero sentir. Se acomodó en una de las sillas, consciente del paso del tiempo. Cada segundo que transcurría parecía alargarse como un chicle masticado. Al poco rato, doña Jovita apareció en la entrada, sosteniendo una hoja con datos sobre su salud. «Lucía», llamó suavemente, «ya es tu turno. Ven conmigo». Lucía se levantó y a medida que caminaba hacia la consulta, notó cómo el latido de su corazón resonaba más fuerte que nunca. El consultorio era sencillo pero cálido, repleto de instrumentos médicos antiguos y estanterías repletas de frascos con remedios herbales. «Hola nuevamente», saludó el doctor Varela desde detrás de su escritorio. «Vamos a hacer un chequeo completo hoy». Con un gesto sereno, le indicó a Lucía que se recostara en la camilla. El médico preparó un estetoscopio rudimentario hecho de madera pulida. Era una herramienta que parecía guardar secretos ancestrales en cada fibra. Con manos firmes pero delicadas, comenzó a examinarla. Lucía cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo cada palpitar en su pecho marcaba el compás del instante. Las palabras del doctor flotaron por el aire. «Ahora solo quiero escuchar los latidos». Aquel silencio antes del sonido fue casi ensordecedor. Todo lo demás desapareció. La tensión acumulada hacía que Lucía se sintiera suspendida entre dos mundos, el conocido y el desconocido. Entonces ocurrió. Un sonido débil surgió del estetoscopio, primero como un susurro tímido y luego transformándose en un latido firme y constante. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre. Allí dentro había vida pulsante. Una oleada de emoción recorrió todo su ser mientras las lágrimas brotaban sin previo aviso, cayendo silenciosamente sobre la almohadilla de la camilla. Sebastián Montero había estado presente todo el tiempo, observando desde una esquina con expresión grave pero cautelosa. A medida que aquel sonido se hacía más audible para todos los presentes, él apretó su bastón con fuerza casi involuntaria. Los dedos pálidos contrastaban contra la madera oscura. Doña Jovita frunció el ceño mientras miraba los monitores y luego levantó la vista hacia Lucía. «Espera, hay dos», declaró ella en tono serio. «Son gemelos, don Sebastián». El impacto de sus palabras llenó la habitación como una explosión suave pero devastadora. Lucía sintió cómo su corazón se detenía por un instante. No solo estaba esperando uno, sino dos seres humanos que dependían completamente de ella. Sebastián dejó escapar un suspiro profundo al escuchar esa revelación trascendental. Por primera vez desde que había entrado a ese mundo incierto junto a Lucía, algo dentro de él pareció cambiar radicalmente. Su mirada ahora mostraba una mezcla compleja entre sorpresa y admiración. «¿Dos?», murmuró él para sí mismo, aunque todos podían escucharle. Eso es extraordinario». El doctor interrumpió sus pensamientos. «Este embarazo será diferente a cualquier otro», dijo mientras miraba a ambos fijamente. «Ahora más que nunca necesitarás cuidar de ti misma y prepararte para lo inesperado». La realidad comenzaba a calar hondo entre ellos. No estaban hablando solo sobre responsabilidades maternas o expectativas familiares, sino sobre vidas futuras entrelazadas por caminos diversos e inciertos. Lucía trajo sus manos nuevamente hacia su vientre y dejó escapar una risa nerviosa al darse cuenta del inmenso amor que ya sentía por esas pequeñas vidas dentro suyo, vulnerables pero poderosas al mismo tiempo. Sebastián dio un paso adelante en dirección a ella. «Te prometo», dijo con firmeza, «estar aquí contigo durante este viaje. Lo enfrentaremos juntos». Las palabras parecían fluir como música suave entre ellos. Aquella promesa constituía algo más profundo e importante que simples palabras vacías lanzadas al viento. Era una declaración inquebrantable ante lo inevitable e impredecible del futuro por venir. Lucía asintió lentamente, mientras absorbía cada frase pronunciada por Sebastián. Aquel vínculo frágil estaba comenzando a solidificarse bajo la presión intensa e inesperada que representaban esos gemelos aún no nacidos.
En medio del caos emocional creado por aquel anuncio sorprendente, dos corazones latiendo, comenzó también otra realidad. Si esto sucedería realmente, podría representar libertad en muchos aspectos. Incluso liberarlos unos a otros de cadenas invisibles construidas por generaciones pasadas, lleno tradicionalismos pegajosos, listos para derrumbarse ante nueva luz resplandeciente emergente, tras decisiones valientes e impulsos genuinos compartidos entre almas, dispuestas abriéndose así oportunidades frescas hacia horizontes inexplorados. Cada latido del corazón, que resonaba suavemente, reflejaba esperanzas renovadas, además expectativas necesarias frente a retos monumentales, cerniendo ante ellos, aunque ahora dotados fuerza suficiente para afrontar adversidades venideras. El sonido de objetos rompiéndose resonaba en la habitación, una sinfonía caótica compuesta por el estallido de frascos y la caída de fotografías al suelo. Lucía se movía frenética entre las paredes de su habitación, su respiración agitada y su corazón latiendo desbocado. Cada prenda que recogía era un intento desesperado por escapar, por liberarse de las cadenas invisibles que sentía alrededor de su cuello. El eco del último grito de don Octavio aún retumbaba en su mente. «Veremos cuánto tiempo puedes mantener ese orgullo aquí. No puedo quedarme», murmuró para sí misma mientras arrojaba un chal sobre sus hombros. «Debo salir antes de que me atrapen otra vez». Con manos temblorosas, comenzó a guardar algunas pertenencias en una pequeña mochila. Un cuaderno lleno de dibujos y notas sobre sus sueños artísticos, un par de vestidos ligeros y unos retratos familiares desgastados por el tiempo. Todo lo que le recordaba quién era antes de ser engullida por los deberes impuestos a una madre en esa vasta hacienda. De pronto, la puerta se abrió con un chirrido repentino y doña Remedios apareció en el umbral, su figura imponente proyectando una sombra amenazante sobre Lucía. «¿Qué crees que haces?», preguntó con voz firme, atravesando la distancia entre ellas como si fuera un huracán. «Voy a marcharme», declaró Lucía con determinación, aunque su voz temblaba ligeramente al pronunciar aquellas palabras. «Si te vas, morirás en el camino». «Estás esperando dos criaturas», replicó doña Remedios, cruzando los brazos sobre el pecho y fijando a Lucía con intensidad. Un torrente de emociones hizo erupción dentro de Lucía. La presión acumulada desde su llegada a la hacienda encontró finalmente una salida. Se armó de valor y gritó: «Prefiero morir libre que vivir como yegua de cría». En ese instante lanzó un jarrón al suelo. El cristal estalló en 1000 fragmentos que reflejaron la luz del día como estrellas caídas. Doña Remedios retrocedió un paso ante la explosión inesperada. No obstante, no había tiempo para más palabras. El estruendo alertó a otros miembros del hogar. En cuestión de segundos, Sebastián apareció detrás de doña Remedios, sus ojos buscando rápidamente qué había causado tal alboroto. «¿Qué sucede aquí?», preguntó él con seriedad marcada en cada línea de su rostro. Lucía estaba atrapada entre la furia y el deseo ardiente por escapar. Sin embargo, cuando vio a Sebastián acercarse con aire protector, sintió una chispa tanto reconfortante como peligrosa en su interior. «Mamá quiere que me quede encerrada aquí. No entiendo cómo pueden exigir esto», gritó ella, señalando vehementemente hacia doña Remedios antes de volver a mirar a Sebastián. «Estoy cansada de ser tratada como si no importara nada más que mi papel como madre». Sebastián frunció el ceño al escucharla. En lugar de interrumpir o cuestionar nuevamente sus acciones impulsivas, dio un paso hacia adelante y elevó la voz. «Doña Remedios, retírate ahora mismo», ordenó severamente. «No estoy dispuesto a permitir esta confrontación más tiempo». Con rencor evidente dibujado en sus rasgos endurecidos por años, bajo normas rígidas familiares, doña Remedios lo miró fijamente, pero decidió alejarse con un movimiento brusco tras recibir aquel mandato directo. La tensión llenaba el aire mientras ambos quedaron cara a cara. Sebastián observando los escombros regados por todo el suelo e inhalando profundamente para calmarse antes continuar hablando. «No eres mi prisionera. Puedes irte si así lo deseas», dijo él despacio pero firme, «pero sabes que no sobrevivirás fuera. No estás preparada para enfrentar lo desconocido sola». Lucía sintió cómo esas palabras penetraban hasta lo más profundo. Eran sombrías,
pero innegablemente ciertas. Sin embargo, eso solo alimentaba aún más su rabia interna. «Prefiero intentarlo que seguir siendo tu cosa», respondió ella con una voz desafiante. Cada sílaba era como fuego escupido tras cada insulto recibido durante días interminables. Sebastián dio medio paso atrás ante aquella afirmación atrevida, pero no podía ignorar también la angustia palpable detrás del rencor expuesto tan claramente ahora frente a él. Entendió entonces que aunque las circunstancias eran brutales e injustas para ambos, lados siempre habría conflictos irreconciliables dentro, hasta encontrar algún punto intermedio donde pudieran coexistir sin ceder ante antiguos paradigmas arraigados tan profundamente entre generaciones pasadas. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Lucía quería encontrar palabras adecuadas para expresar todo aquello acumulado durante tanto tiempo encerrado dentro suyo. Pero antes siquiera poder articularlas adecuadamente, se sintió abrumada nuevamente. ¿Acaso existían realmente mejores formas? Entonces se dio cuenta del milagro oculto tras aquellos momentos trágicos experimentados ya. Algo nuevo había comenzado a nacer dentro también. Quizás no solo vida nueva, sino también fuerza inesperada, propulsándola lejos hacia horizontes desconocidos donde nadie podría silenciarla jamás. Ambos estaban atrapados dentro del ciclo vital marcado por sufrimientos ajenos. Desde inicio mismo, incluso arrastrándose entre caminos divergentes, repletos de incertidumbre futura, compartida, nunca realmente prometiendo felicidad absoluta ni seguridad eterna, jamás. Sin embargo, tras ese instante crucial suspendido entre decisiones gravitantes, estaba claro algo fundamental. Debían forjar nuevos destinos juntos o afrontar consecuencias aterradoras cada uno por separado. Lucía empujó la puerta de un cuarto que no había visto desde su llegada a la hacienda de la Providencia. El polvo flotaba en el aire, danzando en los rayos de luz que se colaban por la ventana cubierta de telarañas. El olor a viejo era abrumador, como si las paredes mismas guardaran secretos olvidados que anhelaban ser liberados. A medida que entraba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el centro del cuarto, una mesa cubierta de tela amarillenta sostenía cajas apiladas y objetos cubiertos de polvo. Con manos temblorosas, comenzó a abrir una de las cajas. Su corazón latía con fuerza, mientras los recuerdos del pasado parecían emerger del olvido. Cada objeto era una puerta al mundo de alguien más. Fue entonces cuando sus dedos encontraron un conjunto de cartas atadas con un hilo desgastado. Al desenlazarlas, notó inmediatamente el nombre escrito en la primera página: Isabela. Lucía respiró hondo. Sabía que ese nombre estaba ligado al pasado tortuoso de Sebastián. Al abrir la carta, comenzó a leer en voz baja: Sebastián, me amas pero me asfixias. Esta casa es mi tumba antes de estarlo. El niño que espero será mi escape o mi sentencia. Las palabras resonaron en su mente como un eco trágico. Sintió el peso de cada frase calar hondo en ella, como si estuviera experimentando la angustia ajena. Lucía buscaba respuestas entre esas líneas escritas con desesperación y dolor. La carta continuó revelando emociones ocultas. Si muero, no me reemplaces con otra jaula. Déjala ser libre. Sus ojos se elevaron lentamente hacia el fondo del cuarto, mientras esos pensamientos tumultuosos se agolpaban en su cabeza. ¿Estaba Sebastián repitiendo los mismos errores? ¿Estaba atrapándola como él había hecho con Isabela? Sin embargo, había algo más profundo dentro suyo que pulsaba por la verdad. Un ruido suave interrumpió su concentración. Al voltear rápidamente, vio a Sebastián parado en el umbral del cuarto abandonado, sus ojos fijos en ella, sin rastro de enojo ni reproche. La tensión entre ellos aumentó mientras el silencio llenaba el espacio cargado. «Has encontrado algo», dijo él con una voz casi inaudible. Lucía asintió lentamente, incapaz de articular palabras sobre lo que acababa de descubrir. Pese a su confusión interna por lo encontrado y lo que eso significaría para ambos, decidió actuar sin dejarse llevar por sus dudas. «¿Por qué nunca me hablaste sobre ella?», preguntó Lucía finalmente, desafiando la atmósfera tensa que los rodeaba. Sebastián se acercó un paso más y se sentó en una silla cercana. Sus hombros caídos evidenciaban una carga pesada sobre ellos. «No quise arrastrarte a esa historia»,
respondió él con voz quebrada, pero esa vida ya terminó. Isabela murió odiándome. El niño murió con ella. Yo los maté con mi control. Las palabras atravesaron a Lucía como flechas afiladas. Cada sílaba llevaba consigo toda la culpa acumulada que Sebastián había escondido bajo capas del pasado. Un silencio pesado volvió a instalarse entre ellos, mientras esa confesión dolorosa dejaba cicatrices aún frescas. A pesar del daño emocional palpable frente a ella, algo dentro del corazón de Lucía quería entenderlo mejor. Necesitaba saber si habían sido realmente las circunstancias o si era Sebastián quien perpetuaba esas cadenas invisibles alrededor suyo y ahora también alrededor de sus gemelos. «No quiero ser tu prisionera», aseguró Lucía buscando conectar puntos entre sus sentimientos y las revelaciones recientes. «No puedo permitir que se repita esta historia aquí». Sebastián miró hacia abajo mientras ella hablaba. El peso del momento parecía aplastarle sin piedad alguna. «Te prometí estar contigo durante este viaje», murmuró él finalmente. «Pero tengo miedo de arrastrarte hacia donde yo fui prisionero antes». Lucía tomó aire profundamente. Aquellos momentos compartidos significaban más ahora que jamás antes podría haber imaginado al buscar refugio, incluso entre sombras proyectadas desde relatos ajenos vividos hace tanto tiempo atrás. Con decisión renovada, se inclinó levemente hacia adelante. «No somos Isabela, y tú no eres ese hombre impotente atrapado entre sus miedos pasados», declaró Lucía con firmeza. «Seamos diferentes. Cambiemos nuestro destino juntos». Sebastián levantó la mirada nuevamente, encontrando coraje reflejado dentro aquella vulnerabilidad pura, expuesta delante suyo. Sintió como una nueva comprensión comenzaba a tejerse entre ellos, una conexión auténtica desbordante potencialidad, capaz de doblegar cualquier tormenta venidera. Las cartas seguían allí sobre la mesa desordenada, pero ahora representaban no solo las heridas viejas, sino también oportunidades para renacer, construyendo puentes donde antes existieron muros impenetrables. Todo dependía únicamente de cuánto estaban dispuestos ambos a luchar para forjar caminos nuevos hacia horizontes jamás soñados. Y así quedó sellada aquella noche entre promesas inquebrantables e ilusiones transformadas, enfrentándose sin miedo alguno hacia todo lo desconocido inmenso, abriendo posibilidades tan vastas como intrigantes frente ellos dos juntos, finalmente capaces de navegar torrentes profundos, dando pasos firmes hacia libertad genuina, trascendiendo siglos. El estruendo de la tormenta se desataba sobre la hacienda de la Providencia, con relámpagos que desgarraban el cielo y un viento feroz que azotaba las paredes. Lucía se encontraba en la cocina, observando cómo las gotas de lluvia se precipitaban contra los cristales, mientras su madre, doña Remedios, organizaba los ingredientes para preparar un caldo caliente que aliviara el frío inminente. Aquel ambiente familiar contrastaba drásticamente con la angustia que ambos habían estado enfrentando. El sonido del trueno resonó como un grito lejano, y en ese momento, un gemido de dolor llegó desde el exterior. Lucía se tensó al oírlo. Su corazón palpitaba aceleradamente. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia el umbral de la entrada principal. Al abrir la puerta, una ráfaga helada le golpeó el rostro. La lluvia torrencial caía sin piedad y el paisaje estaba envuelto en una neblina densa. Fue entonces cuando vio a Sebastián tendido en el suelo, inconsciente y empapado. A su lado su caballo pastaba nervioso por la tormenta. «¡Sebastián!», gritó Lucía con desesperación, corriendo hacia él. La escena era caótica. Sangre manaba de una herida en su sien y su pierna estaba torcida en un ángulo imposible. La visión provocó que su estómago se revolviera. Instintivamente comenzó a gritar. «¡Mamá, ven aquí!». Doña Remedios apareció rápidamente detrás de ella. Sus ojos se ampliaron al ver a Sebastián tendido en el suelo. «¡Ay, Dios mío!», se exclamó mientras avanzaba junto a Lucía. «¡Rápido, necesitamos ayuda!». Lucía tomó control de la situación por primera vez en mucho tiempo. No podía permitirse entrar en pánico ahora. «Llama a los sirvientes», ordenó con voz decidida. «Tráiganlo a la casa y avisen a doña Jovita para que venga rápido». Doña Remedios parecía sorprendida por la firmeza de su hija,
pero asintió rápidamente antes de dar instrucciones al personal para que llevaran a Sebastián adentro. Los sirvientes llegaron pronto y juntos levantaron con cuidado el cuerpo herido de Sebastián, llevándolo al interior de la hacienda, mientras Lucía conducía el camino con determinación. Unos momentos después, lo colocaron sobre una cama en una habitación apartada del bullicio del hogar. Lucía no perdió tiempo. Buscó suministros médicos y preparativos para atenderlo adecuadamente. Con manos firmes pero temblorosas, comenzó a limpiar cuidadosamente la herida que tenía en la pierna, mientras doña Remedios observaba desde un rincón con preocupación evidente, pero también un destello de admiración en su rostro. En ese instante crucial, Sebastián despertó entre gemidos desgarradores. Sus ojos entreabiertos reflejaban confusión y dolor extremo. «¿Qué haces?», gruñó él al percibirla cerca. Su voz era rasposa e indudablemente molesta por lo ocurrido. «Salvarte la vida, ingrato», respondió Lucía sin titubear mientras aplicaba un paño limpio sobre su frente para detener el sangrado. «No tienes otra opción ahora mismo». Él frunció el ceño ante aquella respuesta inesperada. Nunca había visto a Lucía tan decidida ni tan fuerte antes. Las palabras parecían salir cargadas no solo del deseo genuino de ayudarlo, sino también como un desafío ante todas las expectativas que él había impuesto anteriormente sobre ella. Con movimientos precisos, comenzó a enfocar toda su atención en curar esa herida abierta. Cada acción era más significativa que cualquier intercambio verbal previo entre ellos dos durante sus tensas interacciones pasadas. Mientras lavaba y desinfectaba cuidadosamente el área lesionada, sintió cómo una nueva fuerza crecía dentro suyo. Estaba tomando poder de su vulnerabilidad inesperada ante esa situación crítica. Sebastián observaba atónito cómo Lucía manejaba los suministros, como si estuviera curando no solo su cuerpo, sino también liberándose gradualmente del miedo que siempre había tenido sobre ceder ante lo familiar y lo esperado. Esa revelación comenzó a calar hondo dentro suyo, mientras sentía realmente lo fuerte e independiente que podía ser ella si así lo desease. El dolor punzante le hizo volver momentáneamente al presente. «No puedes hacer esto sola». «Yo debería estar», comenzó Sebastián tratando de protestar débilmente, pero fue interrumpido por Lucía cortante. «Tú te pusiste aquí por tu propia imprudencia», dijo ella con convicción. «Ahora es mi turno de asegurarme que te recuperes completamente sin más interferencias ni decisiones erradas sobre tu vida o mis deseos». Las palabras colisionaron fuertemente contra él. Nunca había escuchado tal determinación proveniente desde ella hasta ese momento crucial, donde finalmente pudo verla brillar, fuera del marco establecido por otros antes. Todo ello desnudando viejas creencias, aún instaladas entre ambos, acerca del rol impuesto dentro sus vidas, vinculadas tan intensamente, aunque paralelamente, jamás realmente, permitiendo vislumbrar horizontes distintos. Con cada movimiento delicado pero decidido, hecho por ella trabajando incansablemente, le recordó continuamente todo lo abandonado, bajo promesas hechas entre sombras del pasado, insistiendo constantemente hacia él también. Había llegado hora para romper cadenas invisibles. Ahora quizás ambas partes comenzaban a buscar nuevas verdades donde alguna vez solo existieron oscuridades. Finalmente, terminó después varios minutos intensos, logrando atar firmemente vendajes alrededor de su pierna fracturada, manteniendo componentes críticos intactos, aunque restaurando esperanzas tanto físicas como emocionales, tras haber encontrado oportunidades latentes, esperando renacer mediante transformaciones necesarias, impulsadas desde miedos ancestrales, a abrumadores alimentados alguna vez tan desesperadamente por generaciones anteriores. Las luces parpadeantes del relámpago iluminaban fugazmente aquella habitación, proporcionando breves destellos brillantes, mientras fuera continuaba lloviendo implacablemente sin compasión alguna. Cuando finalmente terminó, trató refrescarse luego, obligándose a respirar profundamente, levantándose lentamente para observar detenidamente aquella figura postrada frente suyo, aún congestionada, ausente, vagamente, contemplativa. ¿Habrá comenzado acaso labor ardua, cambio radical?
Lucía sintió claramente cómo brotaban cambios inesperados dentro de sí misma, además atravesando incluso barreras impuestas entre ellos dos, establecidas previamente. Ya no existían caminos rígidos apuntando solamente hacia roles antiguos definidos, sino nuevas posibilidades, donde coexistir realmente podía ofrecerles libertad tanto individual como compartida. Y así quedó sellado aquel segundo encuentro, marcado profundamente dentro. Corazones libres finalmente dispuestos a cambiar direcciones irrevocables, pasando límites soñados jamás imaginados antes. La penumbra se cernía sobre la aldea de Guadalajara, un manto oscuro que ocultaba las intenciones ocultas de don Octavio. Se deslizó como una sombra entre las casas, el sonido metálico de las monedas en su bolsillo resonando sutilmente. Tenía un plan, uno que lo llevaría a recuperar el control sobre la hacienda de la Providencia y sobre Sebastián Montero. La noche era fría y silenciosa cuando llegó a la puerta de doña Jovita, la curandera del pueblo. Golpeó suavemente, esperando que nadie más lo escuchara. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mirada intensa. «¿Qué buscas aquí, Octavio?», preguntó con desconfianza. Sin perder tiempo, él dejó caer una bolsa con monedas sobre la mesa tosca que ocupaba el centro de su modesta cocina. «Sé que tienes habilidades para ayudar a las mujeres en problemas», dijo él con voz persuasiva. «Por eso quiero ofrecerte 500 pesos para que ayudes a mis necesidades. Un aborto con hierbas para esa mujer en la hacienda. Es una impostora, y sus hijos no tienen lugar aquí». El rostro de doña Jovita palideció. Su expresión pasó de sorpresa a furia casi instantáneamente. «Largo de aquí antes de que lo denuncie al padre Esteban», exclamó ella, su voz retumbando en el pequeño espacio mientras tomaba la bolsa y lanzaba con desprecio hacia él. Octavio retrocedió ligeramente ante su reacción. No esperaba tal resistencia. Necesitaba ajustar sus tácticas rápidamente. «Muy bien, entonces», dijo él con tono desafiante. «Pero ten cuidado, doña Jovita. Los rumores son como semillas, crecen donde menos lo esperas». Salió rápidamente del hogar, buscando otro enfoque para lograr su cometido. Caminó por las calles vacías, sintiendo cómo cada paso marcaba un compás hacia su venganza contra Sebastián. La idea estaba tomando forma. Si no podía corromper directamente a quien podía afectar a Lucía, entonces esparciría rumores para poner en entredicho su honor y quebrantarlo desde adentro. Al día siguiente, en la hacienda de la Providencia, Lucía estaba cuidando a los gemelos cuando Sebastián comenzó a despertar lentamente de su letargo tras el accidente. Su pierna aún dolía intensamente, pero había algo más profundo en el aire, una inquietud palpable y opresiva que llenaba cada rincón del lugar. Un golpe repentino interrumpió sus pensamientos. Doña Remedios entró sin previo aviso. «Don Sebastián», anunció ella con tono grave, «hay noticias preocupantes sobre ti». Sebastián frunció el ceño mientras intentaba sentarse en la cama. A su lado, Lucía observaba atentamente. Sabía que todo aquello debía estar relacionado con Octavio. «¿Qué ha sucedido?», preguntó él tratando de mantener una actitud firme, aunque le costaba sostenerse por sí solo. Remedios se acercó y le entregó un pedazo arrugado de papel. Era un mensaje traído por un sirviente. «Se dice por las calles que don Sebastián se ha casado con una pordiosera y que los niños no son suyos». Las palabras cortaron como cuchillos afilados. Sebastián sintió cómo ese veneno comenzaba a infiltrarse en todos los aspectos de su vida. «¿De dónde proviene esto?», inquirió Lucía al tiempo que apretaba los dientes casi inconscientemente ante tal ataque vil e injusto hacia ellos. Doña Remedios miró hacia abajo como si luchara entre dos mundos, el deber familiar y el amor maternal hacia su hija. «Los rumores parecen venir directamente del corazón del pueblo. Octavio está detrás de esto», respondió ella finalmente, después de unos momentos cargados de silencio angustiante. «Ha estado hablando mal sobre ti por todas partes». Sebastián cerró los ojos brevemente, asimilando esa traición despiadada en un momento tan vulnerable como era ahora. Lucía se levantó bruscamente. No podía permitir que esto continuara. Con determinación encendida en sus venas, gritó: «No voy a dejar que este hombre destruya nuestra familia. Debemos enfrentar esta situación». Sebastián giró hacia ella sorprendido por aquella ardiente resolución emanando tan naturalmente
desde lo más profundo suyo. Incluso allí podría ver destellos visibles, donde alguna vez solo hubo sombras temerosas. Una hora más tarde, ambos decidieron visitar a Padre Esteban para discutir cómo podrían contrarrestar esos rumores dañinos antes que surgieran consecuencias aún más devastadoras para ellos y sus hijos recién nacidos. Al llegar al pequeño templo adornado con flores frescas, aunque marchitas bajo las circunstancias actuales, encontrándose frente a aquel altar signado generalmente por esperanza, pero ahora lleno de incertidumbre también. El sacerdote les recibió con seriedad palpable, marcando cada palabra pronunciada en voz baja durante aquel encuentro delicado. Don Sebastián, su honor está en entredicho, comenzó Padre Esteban tras ofrecerles asientos cómodos, pero también transmitiendo gravitas de vida ante tal discusión necesaria frente a realidades complejas expuestas. Sebastián apretó los labios intentando contener frustraciones visibles acumuladas dentro suyo por dicha vileza propagada despectivamente alrededor suyo. Lucía sintió cómo esos momentos transcurrían pesadamente angustiantes sin reparo alguno, abrumándola gradualmente ante preocupación creciente acerca futuro inmediato, tanto personal como familiar. Sin embargo, entendiendo ahora mejor también necesidad, urgencia inminente, alzarse juntos, dignamente levantando cabeza alto, buscando cuidar verdad incluso allí donde todo parecía sombrío. Así surgió aquel desenlace marcado profundamente grabado dentro, corazones todavía dispuestos a seguir luchando pese a adversidades externas representadas ya bien conocidas durante ese ciclo interminable vital, enfrentándose ahora mismo, poniendo todo deseo existente, construir nuevos horizontes, siempre juntos, cruzando caminos inciertos, mientras enfrentaban continuamente oscuridades ajenas, rodeándolos, sin descanso alguno, aún persiguiendo algún día poder vislumbrar nuevas luces iluminadas, definitivamente libres finalmente. Las campanas de la Catedral de Guadalajara resonaban con una fuerza reverberante, llenando el aire con un murmullo sagrado que se entrelazaba con el bullicio de la multitud que se congregaba en el atrio. Lucía, con su vientre prominente de 7 meses, se apoyaba en Sebastián, quien cojeaba visiblemente a su lado. El impacto del accidente aún lo mantenía en una lucha constante contra el dolor, pero su determinación era más fuerte que cualquier herida física. Al llegar al centro del atrio, la atmósfera era eléctrica. Las miradas curiosas de los miembros de la sociedad se posaron sobre ellos. Un amplio espectro de emociones brotó entre los presentes: sorpresa, compasión y desaprobación. Sebastián respiró hondo y sintió cómo el peso de las expectativas caía sobre sus hombros. De pronto, sus ojos se encontraron con los de Octavio, que estaba allí, observando desde un rincón sombrío del atrio. La indignación creció dentro de Sebastián como una tormenta a punto de estallar. «¡Octavio!», gritó él, alzando la voz por encima del murmullo. «Este hombre intentó matar a mis hijos». Un silencio profundo descendió sobre la multitud mientras todos dirigían su atención hacia Octavio. Su rostro palideció momentáneamente antes de recuperarse en un gesto arrogante. «No me hagas reír», replicó Octavio con desdén. «Ella es solo una cualquiera. Los bastardos que espera no son tuyos, jamás lo han sido». La furia acumulada dentro de Sebastián explotó como un volcán a punto de entrar en erupción. Con cada palabra saliendo de sus labios, sintió cómo las cadenas invisibles que lo habían mantenido atado comenzaban a romperse. «Son míos», declaró él con una voz firme y llena de convicción. «Y ella es mi esposa ante Dios, aunque yo no haya sabido honrarla como debía hacerlo». El murmullo se intensificó entre los asistentes. Algunos mostraron aprobación ante las palabras encendidas de Sebastián, mientras otros parecían horrorizados por lo que acababan de escuchar. Lucía notó cómo la tensión vibrante en el aire comenzaba a transformarse en algo tangible. Eran ecos de esperanza y rechazo, luchando por prevalecer. Octavio buscaba argumentos para zafarse del ataque verbal recibido. La frustración era palpable en su rostro. «¿Te crees muy noble? Tú no eres más que un cobarde que intenta esconderse detrás del manto sagrado del matrimonio», respondió él desafiante. Sebastián apretó los puños.
Esa provocación era el último hilo que necesitaba para desatar su ira contenida. Con pasos decididos hacia adelante, levantó la voz. «No soy un cobarde. He vivido como tal hasta hoy», gritó Sebastián, dejando salir toda la rabia acumulada dentro suyo. «Pero hoy me planto aquí para defender todo lo que realmente importa. Mi familia y mi honor». Las palabras resonaron como un eco poderoso entre los presentes. Muchos comenzaron a murmurar entre sí al ver aquel cambio palpable en Sebastián, quien antes había sido percibido como un hombre débil e inseguro bajo las sombras del pasado. A medida que avanzaba el enfrentamiento público, Lucía sintió como una oleada protectora fluía por ella al escuchar las palabras fervientes y sinceras saliendo del corazón angustiado pero decidido de su marido. No había duda, ambos estaban listos para enfrentar lo desconocido juntos. Confiando plenamente en él ahora más que nunca, antes decidió tomar acción también. «Damas y caballeros», comenzó Lucía con voz clara y fuerte, «me presento aquí no solo como esposa, sino también como madre dispuesta a luchar por mis hijos. Y eso incluye reconocer mis derechos». La multitud quedó boquiabierta ante su intervención inesperada, mientras varias miradas se centraban nuevamente sobre ella. Incluso hubo murmullos llenos de admiración entre quienes habían llegado esperando algún tipo espectáculo o escándalo tras esas acusaciones previas lanzadas sin fundamento alguno. Pero allí estaban ellos dos, apostando firmemente sobre verdad inquebrantable, transformándose hasta ese momento crucial, donde finalmente existían frente a aquellos dispuestos a abrazar tanto fe ciega hacia futuros inciertos, además trayendo consigo renovados propósitos existentes tan profundamente arraigados desde antaño. Octavio intentaba mantener el control ante aquel espectáculo imperdible, pero ya claramente estaba perdiendo terreno rápidamente conforme ambos esposos empezaban a consolidar base sólida construyendo nuevas narrativas públicas donde finalmente podrían liberarse lejos antiguas cadenas impuestas sin piedad alguna. La multitud comenzó a moverse más cerca, empujando lentamente hacia adelante, buscando deleitarse, incluso esperando respuesta rápida frente a aquella situación climática inminente, desarrollándose entre ellos dos, nada menos frente todos ahí reunidos, intentando desenmascarar traiciones ocultas expuestas abiertamente. Entonces, finalmente Octavio vio cómo sus argumentos flaqueaban ante este nuevo giro inesperado, quedándose atrapado entre engaños recientes, mientras sentía cada vez más pesado ese manto oscuro, cubriendo reputaciones destrozadas frente a testigos profundamente incrédulos, observándolo fluir sin sentido alguno, iluminándose repentinamente aquel día lleno de imágenes redentoras, finalmente capaces de revivir esperanzas marchitas. Sin embargo, no podría dejar escapar fácilmente tal oportunidad, así decididamente alzó voz nuevamente, intentando recuperar levedad. ¿Quién les asegura qué clase madre eres tú realmente? Ninguno debería ser víctima inocente bajo estas circunstancias simplemente porque él te ha envuelto en historias ficticias, buscando redención personal, usando tu figura vulnerable para cubrir sus propias vergüenzas. Las palabras caían pesadamente acentuando tensiones suplicantes, colisionando entre pálpitos desmesurados, resonando inquietantes, revelaciones expuestas sin tapujos ni consideraciones mostrando ciertos matices, finalmente reveladores, acerca identidad propia. Lucía respiró hondo antes de responder, conservando calma necesaria, intentando contener emociones, arremolinándose internamente formuladas simultáneamente, junto recuerdos amargos, vividos desde aquellos días previos, aún atormentándola constantemente, arrastrándose silenciosamente desde entonces. Así inició ella entonces, hablando abiertamente. «Tú no tienes idea quién soy realmente», se atrevió a decir enfrentándolo directamente, creando chispa impredecible mientras presionaba. Férreamente nueva realidad, frente a todos allí atentos oyentes expectantes. Luego continuó. «Soy Lucía Zamora Montero, mujer hecha madre dispuesta a enfrentar todo para proteger aquello verdaderamente valioso, guiándome siempre, recordar perfectamente cuál destino merecen esos gemelos por nacer. No necesito justificaciones teológicas ni abstractas
para demostrarle mundo entero cuán digna puedo ser si así lo deseo, persiguiendo idealmente libertad genuina, aunque eso signifique desafiar quien sea, necesario buscando sentir plenitud personal al final, camino emprendido, lleno contradicciones a atravesar juntos. El aplauso comenzó tímidamente, antes transformarse rápidamente ensordecedor, abrazando valor mostrado firmemente impreso allí mismo, convirtiéndose símbolo lucha compartida transcurrido desde aquí, luego seguramente donde nadie había imaginado tal desenlace anteriormente dado, espacio suficiente, permitiendo brillar realidades nuevas, finalmente surgidas, independientemente superando obstáculos persistentes, cada uno añadiendo detalles únicos, labrados durante ese encuentro icónico tallado, sentimientos humanos profundos presentes, cuando menos uno podría esperar justo allí presente, cimentándose seriamente involucrados entonces, y así fue escrito. Relato insólito acerca amor verdadero, donde promesas quebrantadas podían restaurarse encontrándose justo ahí juntos, renaciendo mediante valentías intrínsecas, siendo parte vital, historias contadas eternamente desde tiempos ancestrales. Ahora grabados nuevos capítulos igualmente relevantes, inolvidables tomados juntos, siempre adelante, emprendiendo jornadas inexploradas, llenas posibilidades sin límites. El llanto de los bebés resonaba como una melodía suave en la habitación, iluminada por los primeros rayos del sol que se colaban entre las cortinas. Lucía, con su cabello desordenado y la piel perlada de sudor, se encontraba recostada sobre un lecho hecho de sábanas limpias y frescas. En su rostro, la determinación coexistía con el agotamiento, mientras doña Jovita, con manos expertas, la guiaba en cada contracción. Sebastián aguardaba ansiosamente fuera del cuarto, el corazón acelerado en su pecho. Cada sonido proveniente del interior lo hacía sentir como si fuera un tambor que marcaba el compás de su nerviosismo. Había decidido romper con la tradición de no estar presente durante el parto, impulsado por la profunda conexión que había forjado con Lucía y sus hijos. Sabía que esta vez era diferente. Tenía que estar allí. ¿Qué está pasando?, preguntó a una sirvienta que pasaba corriendo, desesperación tintando su voz. «Todo va bien, don Sebastián», respondió ella sin detenerse. «Pronto lo sabremos». Él asintió con un hilo de esperanza, pero sintió cómo el peso del miedo se cernía sobre él nuevamente. Entonces decidió moverse hacia la puerta y escuchar más atentamente, intentando captar cualquier palabra o sonido que pudiera ofrecerle pistas sobre lo que sucedía dentro. «Respira hondo». «Muy bien así», instruyó doña Jovita desde dentro. «Ya casi llega tu pequeño». Lucía respiró profundamente y luego soltó un grito ahogado. Su cuerpo temblaba con cada oleada de dolor. «No puedo», exclamó ella con frustración. «Necesito que esto termine». La partera se acercó a ella instintivamente. «Eres fuerte, Lucía. Cada momento te acerca más a tener a tus hijos en brazos». Un nuevo dolor golpeó a Lucía mientras apretaba los dientes y cerraba los ojos. Entre gritos y jadeos, se concentró en recordar todos esos momentos pasados llenos de lucha. Sabía que solo un poco más sería necesario para alcanzar su libertad definitiva junto a Santiago y Camila. Fuera del cuarto, Sebastián comenzaba a perder la paciencia. Sus manos temblaban ligeramente al aferrarse al marco de la puerta. «¿Por qué tarda tanto?», murmuró para sí mismo. La sirvienta regresó rápidamente. «Don Sebastián, ha llegado el momento final». Una mezcla de ansiedad y emoción inundó su ser al escuchar esas palabras. Sin pensarlo dos veces y contra todas las normas establecidas por tradición familiar, empujó lentamente la puerta abierta sin esperar respuesta alguna. Lo primero que vio fue a Lucía empapada en sudor pero llena de fuerza. Algo dentro de él chisporroteó ante esa imagen inspiradora. Sin embargo, también notó a doña Jovita frunciendo el ceño, concentrada en su trabajo. «Sebastián, afuera», la partera ordenó sin apartar los ojos de Lucía. Pero él no podía dar marcha atrás ahora. «No puedo dejarla sola en esto», respondió firme mientras daba un paso más hacia adelante. Lucía lo miró directamente, sus ojos reflejando tanto dolor como amor infinito. «Necesito tu apoyo. No me abandones ahora». Su voz era un susurro lleno de determinación,
como si todo se hubiera detenido por un instante eterno ante esas palabras compartidas entre ellos dos. Sebastián avanzó hasta situarse justo al lado del lecho donde Lucía estaba haciendo todo lo posible para traer al mundo a sus hijos. Doña Jovita le dirigió una mirada cautelosa antes de aceptar tácitamente su presencia. «Tienes razón. Su fuerza puede necesitarse aquí», dijo finalmente, mientras preparaba las últimas herramientas necesarias para asistirla. Las horas parecieron transcurrir lentamente hasta llegar al clímax final cuando doña Jovita dijo: «Ahora viene tu primer hijo. ¡Empuja!». Con toda la fuerza que quedaba en su cuerpo, Lucía hizo caso omiso al dolor abrasador y tomó aire profundamente antes de empujar nuevamente con toda su energía. Un llanto fuerte rompió el silencio expectante. Sebastián sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar involuntariamente mientras observaba cómo Santiago llegaba por fin al mundo entre manos cuidadosas. El alivio lo invadió instantáneamente. Habían logrado superar ese primer umbral crucial juntos. El bebé fue colocado momentáneamente sobre el pecho templado de Lucía, donde comenzó a llorar intensamente. Ella sonrió abrumada ante aquel regalo divino, materializado por fin, tras meses llenos de esperanzas e incertidumbres compartidas. Pero apenas 10 minutos después algo cambió drásticamente cuando Camila llegó seguida del primero. Sus llantos eran débiles e intermitentes, provocando una sacudida instantánea dentro ambiente feliz previamente construido allí mismo rodeándolos. Sebastián sintió cómo el aire se volvió espeso frente a aquel nuevo peligro inminente, pues rápidamente observó cómo doña Jovita también alteraba cada movimiento, buscando estabilizarlo todo nuevamente ante tal alarma súbita, emergiendo repentinamente, dando espacio suficiente para actuar rápido pero seguro, tratando de recuperar control absoluto allí mismo. Las manos expertas comenzaron a trabajar rápidamente sobre Camila. Doña Jovita, presionando suavemente sobre su pecho diminuto, intentando liberar cualquier obstrucción existente impidiendo respirar correctamente. Sebastián sintió como si todo estuviera girando fuera del alcance, mientras contemplaba aquella situación desesperante desarrollándose frente a él. No sabía qué hacer ni cómo abordar tal crisis sin perder completamente esperanzas liberadas tan recientemente hasta ahí. Finalmente decidió hacer algo inesperado. Cruzando brechas establecidas, previamente dejó ir sus miedos innatos, llevándose consigo todo vestigio reservas personales acumuladas durante tiempos anteriores, adentrándose directamente frente a ese enfoque, totalmente nuevo merecido momento crucial, donde encarnarse realmente significaría enfrentar juntos incluso riesgos incalculables, existenciales, siempre válidos, también dispuestos romper cadenas invisibles aún presentes, atando aquellos deseos fervientes anhelantes, ahora cada vez más reales finalmente. Antes incluso reflexionar mucho, tomó paso decisivo acercándose aún más al lado opuesto donde estaba sentada Lucía, tomando ambas manos fuertemente en suyo. Entonces, visiblemente mirando profundamente aquellas facciones delicadas, le dijo alto, firmemente: «Camila es fuerte. Ella luchará. Te prometo nunca dejaré nada ni nadie interponerse entre nuestros sueños jamás». Por primera vez, desde aquella angustiosa llegada, pudo ver luz brillar intensamente frente a él, irradiando grandes promesas futuras genuinas, fundamentadas correctamente, ahora sembradas hacia adelante. Finalmente Camila hizo un último esfuerzo antes de estallar aquel llanto desgarrador, resonando absolutamente lleno de vitalidad, logrando finalmente romper aquel silencio opresor, envolviendo habitación, transformándolo enseguida completamente, iluminándolo, quedando resplandecientes pupilas brillantes, reflejando calor puro emanante desde amor verdadero, cultivado eternamente allí dentro, universo vivido entre cada uno. Las lágrimas comenzaron a fluir libres por las mejillas sonrientes, tanto Sebastián como Lucía, ahora enfocados únicamente en mirar aquella nueva vida, llegando después a haber recorrido caminos difíciles, múltiples, repletos obstáculos enfrentados juntos, hallándose finalmente ahí,
justo lograron edificar sustancialmente, familia arraigarse firmemente, comenzando a nacer sueños frescos, creciendo fuertes, florecer verdaderamente, transformándose, entonces además construyendo futuros infinitamente luminosos, quedándose juntos, enfrentándose, siempre, cruzar nuevos horizontes, abrazando realidades expansivas ilimitadamente, siempre posteriormente cultivados, siendo parte esencial historias escritas eternamente unidos, finalmente renaciendo a sí mismos, también trascendiendo límites humanos jamás soñados anteriormente.